¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros. Teníamos unos cuantos días, unas semanas que no podíamos compartir con ustedes por unos asuntos que también teníamos que atender. Pero damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar una vez más aquí con ustedes. El Ministerio Evangelístico Venga a su Reino. Mi compañero panelista y amigo hermano, maestro Alexi. Maestro, Dios me lo bendiga a usted. Dios ¿Cómo me se le bendiga y siente? me le guarde, hermano mío. Agradecido de Dios. Eh, Teníamos un par de días que no estábamos por aquí, pero eso no quiere decir que dejamos de hacer lo que había que hacer. Los viajes que tuvimos que hacer, los lugares que tuvimos que ir, también forman parte de la importancia de esparcir la palabra. Deseamos que Dios bendiga a cada una de las personas con las que hemos estado conviviendo. Y también le deseamos que Dios bendiga a cada persona que ha estado esperando estos contenidos. Ya estamos por aquí y me parece que vamos a estar un par de días antes de volver a salir. Claro, sí, hemos tenido un recorrido muy maravilloso. Estuvimos por la tierra de Cambita, San Cristóbal. Estuvimos también por nuestra tierra querida de Ocoa, Arroyo Salado, donde estuvimos llevando diferentes actividades. Y también hay algunos otros pueblos, los cuales vamos a tener que visitar para llevar estas actividades que han sido muy maravillosas y de mucha bendición para la familia. Así que tú aprovecha que estás ahí, dinos de qué pueblo nos sigue, de dónde eres, porque próximamente puede ser que estemos en tu pueblo. En esta noche, nosotros vamos a compartir un tema que sé que va a despertar en ustedes el deseo de avanzar y de seguir creyendo a Dios por encima de las dificultades que podamos atravesar. Maestro, en algunas ocasiones de nuestras vidas nos hemos preguntado, quiero acercarme a Dios, pero entiendo que son muchos los defectos que tengo para acercarme a Él. Pero recordando lo que dice la Biblia, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. En pocas palabras, Jesús nos está llamando a que nos acerquemos a Él con todos nuestros defectos, nuestras inseguridades, nuestras incertidumbres, que Él nos hará descansar. Yo creo que debemos de ir a la Biblia para ver qué nos dice el Señor por medio de su palabra para entonces entrar en el desarrollo. ¿Sí o no? Léalo. Oiga que dice en el libro de Romanos capítulo 7, verso 19, hablando el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal mora en mí. Maestro, ¿tenía Pablo la intención de hacer el bien? ¿Sí o no? Pasión, una pasión increíble. Mira, maestro Lendy, mira, para muchas personas puede resultar un poco hasta controversial, porque hay personas que han pensado que Pablo estaba obsesionado con la perfección. ¿Por qué se piensa que Pablo pudo haber estado obsesionado con la perfección? Porque a Pablo no le faltaba privilegio. Es pesado decirlo, pero entre los dirigentes de las iglesias antiguas, Pablo cabía casi en la perfección. Sí, tenía una conducta intachable. En trabajo, en ministerio, en capacidad, y si fuésemos a juzgar por las Sagradas Escrituras, la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Sí, claro. Porque ¿cuántas cartas hay escritas por Pablo? Dice que hay aproximadamente 13 a 14. Inclusive el libro de los Hebreos se dice que posiblemente está entre Pablo o Apolo. Ahora bien, me llama la atención la palabra del apóstol Pablo. Lo primero, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Me mirando, este cuerpo de muerte. Pues yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Agrega el apóstol Pablo. Pues si queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, entonces no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Mire, maestro Lendy, de ahí es que vamos a partir. Sí, claro. Porque nosotros siempre estamos buscando una forma de que se le complique a veces la idea a la gente para que tengan más deseo de estudiar la palabra. A veces la intención no es debatir el entendimiento de la palabra, sino agudizar nuestro sentido para cuando llegue el momento en el cual nosotros tengamos que discutir o debatir un tema con cualquier persona de opinión diferente, que no se convierta en una discusión, sino en un derroche de entendimiento. Mira, yo quiero que se entienda eso. Es una pena donde nosotros vemos 4 creyentes discutiendo un tema bíblico que lo único que falta es que estuvieran armados para que se arme un tiroteo. Es una pena. Sí, pero yo lo he visto. Sí, pero para mí es una vergüenza que a mí me pongan a discutir un tema con uno que no sea de mi misma opinión y eso conlleve ofensa, herida y menosprecio a la creencia de otro. Yo creo que eso es una falta de ética, una falta de educación. Yo pienso que cuando se debate un tema, debe ser un derroche de entendimiento, no una discusión encalorada que conlleve ofensa. Entonces, ese es el punto en el que nosotros tenemos que centrarnos cada vez que queremos debatir cierto tema. Miserable de mí. Lo primero, un hombre como el apóstol Pablo con tanto privilegio comienza a sentirse miserable. Lo otro, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos diciendo que un señor como el apóstol Pablo se siente humillado por lo que él es como hombre. Maestro Lendy, como usted habló fuera de cámara de un tema en alusión a eso, cuyo nombre es pisoteando nuestro defecto. Pisoteando nuestro defecto. Pisoteando nuestro defecto. Tú sabes lo que significa tú pisotear tu propio defecto. Maestro, el tema es controversial. Eso es lo que queremos cuando hablamos cierto tema. Maestro, pisotear sus defectos para seguir a Dios no es tan simple. No. Porque la gente prefiere primeramente superar sus defectos para servir a Dios, para acercarse a Dios. Es un error. Es acercarse a Dios para superar tu defecto. O sea, usted me está diciendo en este conversatorio que no importa la magnitud del defecto que pueda tener una persona, tiene que acercarse a Dios aún con sus mismos defectos. No es superar tus defectos para acercarse a Dios. Es acercarse a Dios para superar tu defecto. Porque créemelo cuando te digo que ese señor llamado el apóstol Pablo, ¿tú sabes para dónde iba el apóstol Pablo cuando Dios lo llamó? A matar gente. La palabra dice que en ese entonces su nombre era Saulo de Tarso. Algunos no saben que Saulo de Tarso era el verdadero nombre del apóstol Pablo. Él iba camino de Damasco, creo. Había pedido cartas a los principales. Y a las autoridades. Sí. O sea, él iba como un soldado con hombres que lo seguían armados para apaciguar una rebelión que era lo que ellos entendían por esa revolución de una nueva doctrina llamada el evangelio para ellos. O sea, el que no estaba dispuesto a someterse, él lo iba a matar. Era un hombre que iba, según está escrito, respirando amenaza. Lo que te quiero decir que cada fuetazo que él le daba a ese caballo era que el caballo rechinaba para él llegar rápido para cortar cabeza. Pero antes de eso, él venía de matar a Esteban. Esteban era un diácono que lo mataron y cuya ropa fue puesta a los pies de Saulo, ese mismo señor, para que se sepa lo que había hecho. Ahora bien, pisoteando nuestro defecto. Los defectos son el mayor obstáculo para tú acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque a través de tu defecto, tú puedes sentirte avergonzado. Por ejemplo, hay errores que una persona comete fuera de servirle a Dios que no son una ofensa en contra de la moral.
prácticamente hay quienes son simples inconversos, pero su forma de vida tiene un orden. A veces son educados, a veces son profesionales, a veces son personas que cumplen con un protocolo de comportamiento que aún sin ser cristianos son ilustres delante de la sociedad. Y la sociedad lo ve como personas. Sin ser cristiano, la persona lo tiene que con respeto, con mucho elogio, mucho halago, y eso no representa nada para ellos. El problema es cuando tú no has vivido dentro de los parámetros moral adecuados fuera del evangelio. Cuando tú has vivido una vida de desorden, cuando tú has vivido una vida de errores, cuando tú has vivido una vida rompiendo el orden moral como individuo, entonces esa actitud es lo que se convierte en un defecto. Ahora bien, el defecto no es más que la barrera más grande para una persona dar un paso a su mejoría. El defecto es lo que te sirve de barrera para tú seguir avanzando. Porque cuando tú tienes esos defectos, aún tú queriendo avanzar, la misma sociedad, la misma persona que te rodean, son los que te jalan. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Maestro, mire, hay defectos que por ende, en el uno relacionarse con la gente, hay defectos que son muy evidentes, que la gente lo puede ver a la luz del día, pero hay defectos que no son evidentes, en el sentido de que la persona sabe que tiene esos defectos, pero a mí se me hace difícil conocer esos defectos que tiene la persona. Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que lo confiesa y se aparta Alcanza misericordia. alcanza misericordia. Y también dice en Mateo 10:26, dice, así que no lo temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado y oculto que no haya de saberse. Entonces, una persona prefiriendo su vida ocultar todos sus defectos y todas sus dificultades que pueda tener, ¿cómo puede una persona avanzar en Dios si no confiesa sus defectos? No se avanza, No se puede avanzar. sino simple y sencillamente. Oye, ¿cómo funciona, maestro Lendi? Se cubre con un manto. Sí. Si nosotros aceptamos nuestra deficiencia como humanos y nuestra incompetencia para pasar a un plano espiritual, existe la posibilidad de tú tener cercanía, aún no haya pasado a un plano espiritual. Ahora, si tú prefieres cubrir tus defectos antes de pisarlo, pues en verdad queda camuflajeado, lamentándolo mucho. Todo el que no confiesa y oculta sus defectos es porque no tiene deseo de cambiar. No, porque no quiere pisarlo, porque lo que tú estás pisando, todo el mundo está viendo que tú estás caminando por encima de él. Pero el que sabe, el que tiene la intención de cambiar, los confiesa y busca la manera de mejorar. Busca la manera de mejorar. No es que los va a dejar inmediatamente, No. porque esto es progresivo, o sea, hay un cambio que es progresivo. Hay un cambio progresivo y hay uno inmediato. Sí, Ahora, sí. no tenemos que dejar de entender que hay en casos excepcionales que la persona tiene un cambio inmediato Sí, claro. por algún propósito definitivo o por alguna finalidad. Eso no podemos dejar de entenderlo. Ahora, la estadística, para nosotros no caer en error de crear una perfección ficticia, tenemos que aceptar que aún una persona está pasando por encima de su defecto, no van a desaparecer. Todo lo que tú decides pisar tiene que verse. Quiero que tú entiendas esto, maestro Lendi. Mira, recuerda que ese mismo Señor del que tú estás hablando dice: yo tengo un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea. Y le he dicho a Dios 3 veces, quítamelo. Y él me dice: bátete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a abrir un paréntesis ahí. ¿Qué hubiera pasado con el apóstol Pablo si no hubiera tenido ese defecto, a lo que le llamamos a esa debilidad? Es que eso está escrito. Lo primero que dice, oye bien, señores, parece controversial, por eso queremos siempre debatir la palabra, no para crear controversia, sino un derroche
de entendimiento. Lo que está escrito es, para que la grandeza de la revelación no me salte en sobremanera. Me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea de día y de noche. 3 veces le he dicho a Dios, quítamelo, y me dice, bátete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Define esto. El defecto que tenía el apóstol Pablo, la Biblia no dice cuál era, porque a Dios no le interesaba que se supiera, pero Dios sí sabía que él lo tenía. Él se sentía humillado con ese defecto, igual como yo me siento humillado con el mío. Porque cuando tú tienes un defecto, se convierte en un mensajero de Satanás y te da vergüenza. Porque tú sabes que lo tienes, tú sabes que lo ha hecho, tú sabes que lo hiciste y tú preferirías ser una persona más ilustre, como eso que te mencioné, que aún sin ser cristiano, tienen una altura moral intachable. Ahora, tenemos que entender esto, para que tú entiendas que hay que pasar por encima de tu defecto. El tesoro ha sido depositado en vaso de barro, para que toda la honra, la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres. ¿Por qué se le ocurre a Dios depositar un tesoro tan grande en un vaso de barro? Porque Dios no trabaja de acuerdo a la mente humana. Esaú era el más distinguido, mas sin embargo Dios quiso bendecir a Jacob. ¿Qué te parece? La mujer que tenía problemas para parir fue la que le dio los hijos a Jacob que mamaba. José era un simple carpintero y María era una mujer sin estatus ni rango, y el Mesías quiso nacer de esa familia. ¿Por qué no nació de un millonario? ¿Por qué no nació de uno que tenía poder? Y no solamente eso, no nació en un lugar distinguido, sino nació en un barrio mediocre. Cuando se hablaba que Jesús era de Nazaret, decían, oye, eso, de Nazaret. ¿Y qué cosa buena salió algún día de Nazaret, de donde están todos los ladronazos? De ahí no es que Pedro. ¿Qué Pedro? ¿Pedro el ladronazo? Sí, Pedro. Por eso es que la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. que se creen fuertes. Ahora bien, maestro Lendi, entendamos esto. El pisotear tu defecto no quiere decir encontrar una autojustificación para nuestra deficiencia como individuo. Pisotear nuestro defecto quiere decir que cada falla que tú tienes que estar por encima de ella, pero que todo el mundo la vea. Todo el mundo sabe que tú tienes el defecto. Todo el mundo sabe que tú tienes esa deficiencia. Todo el mundo sabe que tú no eres Dios. Pero por encima de eso, todo el mundo está viendo que tú sigues caminando. Entonces, el reino de los cielos se hace fuerte o sufre violencia. Solamente lo violento o lo valiente lo pueden arrebatar. O sea, definimos una persona valiente, aquel que por encima de los defectos más grandes que pueda tener, se atreve, aún conociéndolo, a acercarse a Dios. No solamente eso, te lo voy a poner más simple. Yo vivo una vida desordenada en el mundo, buscando mujeres, bebiendo, consumiendo droga, haciendo lío, haciendo engaño, haciendo fraude. Nada pasa. Ese es un delincuente más, simple y sencillamente. Nadie le da importancia. Pero decido acercarme a Dios y me queda un solo respeto de todo lo que tenía. Y eso se hace un mundo con ellos. Entonces, tú puedes entender. Ahora vamos a ver, ¿cómo yo hago? Si vuelvo a mi mundo, a absorber todo lo que tenía, o si sigo caminando por encima de uno que tengo. Se supone que la iglesia es un hospital. La iglesia es el lugar donde la gente enferma viene a recibir un suministro para poder combatir con la enfermedad que tiene, el virus del pecado. Pablo está diciendo el querer hacer el bien. La gente quiere servir a Dios, la gente quiere acercarse a Dios, pero le hemos metido en la mente a la gente que de la única forma en que la gente se puede acercar a Dios es si no tiene defecto. ¿Por qué hay tantas dificultades dentro de las iglesias?
¿Por qué hay tantas luchas dentro de los ministerios? Porque le hemos enseñado a la gente, primero límpiate y luego ven. Nadie, por más enfermo que esté, deja un hospital de que no, yo me voy de aquí porque estoy demasiado enfermo. Mientras me enfermo, Mientras mejor. más enfermo está, tiene que estar ahí. Para aunque sea para que los gobiernos crean que tú estás haciendo algo. Cuando viene al hospital está yo enfermo, pero no están haciendo el servicio. Pero cuando viene y pasa la noticia, dicen, mira aquí, aunque se mueran la mitad. Maestro, En el caso de nosotros no es con ese fin. pero si yo le digo algo a usted, yo sé que usted me entenderá esto que le voy a explicar. Usted sabía que dentro de muchas iglesias y de muchos lugares que decimos o profesamos tener a Dios en el corazón, los lugares, en vez de convertirse en un hospital, se han convertido en museo. Sí. Donde la gente quiere exhibir su perfección, sus cosas que agradan, que entienden que con eso están agradando a Dios, pero rechazan al que entienden que puede tener un defecto. Y de hecho, le voy a decir algo, mientras más defecto puedan verle a una persona, menos oportunidad de salvación se le da a la gente. Y yo digo que la gente tiene esa idea en la mente y en vez de acercarse a Dios, lo que hace es que se aleja. Sin embargo, Jesús, ¿a quién vino? Fue a los enfermos, no a los sanos. Las prostitutas, los delincuentes, todo ese tipo de gente rechazada de la sociedad era la que Jesús buscaba. Increíblemente, Jesús, a lo que demostraban más perfección y más santidad, era lo que no quería acerca de él. Es una pena, es una pena. Me siento bien porque gracias a Dios la visión con la que se ha comenzado se ha mantenido. Comenzamos con la visión necesitando ayuda, pero ayudando. Hemos ido trabajando de acuerdo a eso. Le hemos abierto la puerta a todo el que tiene prácticamente un defecto que la sociedad lo desecha. Le hemos abierto la puerta a quien ya está prácticamente desbaratado, que ya está perdido en el vicio. Le hemos abierto la puerta a quien tiene el vicio, pero todavía no está desbaratado. Y le hemos abierto la puerta a quien todavía no ha comenzado para que no comience. Entonces, eso significa que no es que estamos presentándonos como niños puros y santos, sino como personas que hemos entendido la obligación de hacer algo por el otro. Entonces, solamente pisoteando tu defecto es que tú puedes seguir avanzando. No hay obstáculo más grande que tú tener un desprestigio en la sociedad. Pues mira, déjame decirte, en este lugar estamos trabajando con la persona que la sociedad ya lo descartó. Aquellos que no quieren nadie porque supuestamente no sirven, pues déjame decirte que aquí lo aceptamos. No para engañar, supuestamente transmitiendo una idea falsa, como los falsos quieren establecer. No, en tal lugar se reúnen todos los que están equivocados. No, pero déjame decirte que hemos hablado de lo que se llama debate de opiniones. Si lo que nosotros hablamos aquí está fuera de la palabra, pues déjame decirte que la alegría más grande para mí sería que vinieran 20, 30, 40 personas y que comprobaran que nosotros no estamos de acuerdo a la palabra. Para mí la alegría más grande sería que a través de este medio la persona llamaran para demostrar que estamos equivocados en la palabra. Entonces, si estamos de acuerdo a la palabra, esto no es un lugar en el cual nosotros decimos, no, aquí solamente vamos a sentar 10 corbatú con un saco y una corbata y con una arrogancia visible de que son líderes religiosos. Mire, déjese de historia. Déjese de historia. El que Dios le dé el privilegio a usted de ser un líder, de ser un pastor, no es para arrogancia. La honra del pastor consiste en la humildad y el servicio. La honra de usted llamarse un pastor significa que usted es un individuo escogido para dar la vida por otro, que usted no sabe quién es. Porque la palabra dice, el buen pastor lo que da es la vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? ¿Tres que usted tiene ahí que saben la Biblia? ¿Tres que están orando? ¿Tres que ya saben cantar un coro? ¿Tres que ya saben salir a ministrar y que saben arrastrar gente? ¿Tú crees que ya por eso tú eres un pastor?
Dime si tú eres un pastor cuando usted tenga el valor de rescatar personas y enseñarle a caminar por encima de su defecto. Yo he visto acciones en algunas iglesias, algunas congregaciones, porque ya nosotros tenemos un tiempo donde hemos visto, tenemos evidencia de tantas cosas que hemos visto. Yo he visto personas que llegan con dificultades, discapacidades a las iglesias. La iglesia debería de ser el lugar de rehabilitación para ese tipo de personas. Y yo he visto iglesias cerrarle la puerta y echarlo fuera, porque entienden que ese tipo de personas van a causar un desorden y van a causar una molestia a los que ya están puros y a los que ya están santos. Maestro, esas condiciones y esa gente que llegan para probar el corazón de lo que dicen que son algo, para ver si es realidad lo que ellos expresan con su boca, lo demuestran con sus hechos. Entonces, tenemos que saber que en este tiempo no simplemente valen las cosas que tú expreses con tu boca, es demostrar lo que tú estás hablando que es real. No me digas a mí que tú tienes amor cuando el amor tiene que manifestarlo por uno que lo necesita y tú le das la espalda. No me digas a mí que tú eres un hombre de Dios ungido cuando alguien necesita uno de los 20 zapatos que tú tienes y tú le niegas uno de esos zapatos. No me digas a mí que tú eres un hombre de Dios cuando tú ves a un niño necesitado de un pan y tú teniendo en tu casa que te sobra, el niño tiene que irse a su casa a morir de hambre. El amor tiene que ser manifestado. Jesús lo dijo, claro, dijo, yo soy el buen pastor porque yo mi vida doy por ustedes. Y le hizo la pregunta a Pedro. Le preguntó a Pedro después que Pedro lo había negado, Pedro, ¿tú me amas? Y se lo preguntó 3 veces. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, pero tú tienes, oiga lo que le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero Jesús le dice, si me ama, apacienta. Oiga lo que era que Jesús quería decirle a Pedro. Tu amor no me lo centre en religiosidad. No puedes centralizarlo en las ovejas. Tu amor tiene que ser hacia mí y cuidar a las ovejas. O sea, tu amor tiene que ser dirigido a mi persona. Y por amor a mí, tú vas a cuidar a esas ovejas. El problema no es ese, maestro. El problema de hoy en día es que amamos más a las ovejas que al Dios de las ovejas. Pero ese es el problema. Ovejas que ya están metidas en el redil. Maestro, entonces, tú estás mirando un grupo de ovejas, 100 ovejas blanquitas, y te está deleitando, pero viste allá 2 que se van a descocotar. Claro. Oye bien, allá hay 2 que se están descocotando, sí. Y tú la viste y dices, olvídate de esa. Déjame mirar estas aquí que están tan blanquitas. Mira qué linda, sí. Cuando yo la guaye ahorita, toda esa lana. Sí. Mire, déjese su malicia. Esa blanquita que están ahí, ya usted cumplió. La Biblia no es eso lo que dice. La Biblia dice que deje toda esa blanquita ahí, que vaya ahora a rescatar las otras. Hay mucha falta de misericordia. Maestro Lendy, yo no sé el tiempo que nos queda, pero yo quiero decirte esto. Los defectos que encontramos afuera no son más que ataduras. Hay que pasar por encima de ellos para nosotros poder seguir avanzando. Pero después que estamos adentro, entonces encontramos un defecto que es una barrera más grande, que es la religiosidad. Sí. Créemelo cuando te digo que superar los defectos de afuera es un pan. Comparado con la religiosidad. Mira, la religiosidad es tan tal que siendo una persona, un hombre de Dios, puede ponerle obstáculo a la obra de Dios. Sí. Cuando Pablo perdió la vida, el mismo siervo de Dios que Dios le dijo, viene ese tipo, quiero que ore por él. ¿Sabe lo primero que fue que dijo? Un obstáculo puso. No, espérate, ese hombre es un problema. Ese hombre está matando gente, ore por él y ya. Que ese es un instrumento escogido. Pero déjame decirte que cuando se iba a esparcir el evangelio para los gentiles, cuando Dios le reveló a Pedro, Pedro lo primero que dijo, no, yo nunca he bregado con cosas inmundas. Pedro, mata y come. No, yo no brego con cosas inmundas. Mira, Pedro, lo que yo limpié no le llame usted inmundo. Esa fue la primera enseñanza en un sueño. Y después que se lo soñó, entonces llegaron a buscar a los gentiles inmundos. O sea, él estaba centralizado en que el evangelio... Su religiosidad. Por la religiosidad, o sea, su grupo. Que el evangelio solamente pertenecía a su grupo, a los de Israel. No era para los gentiles, según los ideales de según los ideales de ellos. Según los ideales de él. Entonces Dios quería demostrarle que él no tiene acepción alguna de personas. Entonces le está mostrando, oiga que él dice después que él entiende, Señor, ahora entiendo que tú no haces acepción de personas.
Pedro, pero le costó entender eso. Pero créame cuando le digo que ese mismo espíritu de Pedro, en la sección de personas que él tenía, lo tenemos hoy en día. Hay que abrirle las puertas a las personas que no conocen a Dios. Señores, el mundo está devastado. La iglesia es la única luz que el mundo tiene como la respuesta para las diferentes situaciones que está librando la gente. Pero la luz que tenemos, créame, que le están metiendo debajo. Un error, debajo de un Le almón, están metiendo debajo de un almud porque no quieren abrir. cuando te está diciendo que se pone en el candelero. Maestro Lendi, hemos estado equivocados por muchos años. La verdad es que hasta que no entendamos nuestra incompetencia como individuo, no vamos a entender el verdadero fin espiritual. Mientras estemos juzgando los defectos de aquellos que simple y sencillamente no tienen altura moral, créemelo, vamos a seguir obstaculizados con lo de nosotros. Yo le voy a decir algo. No hay lugares difíciles. No hay lugares difíciles donde el evangelio pueda echar raíces. Hay personas que dicen, yo no voy allí porque allí el evangelio no echa raíces. Imagínense cómo se encontraba Pablo cuando tuvo que ir a predicar a la ciudad de Corinto. Toda la prostitución que había ahí, la venta de los esclavos, todo lo que hacían, todas las orgías que hacían a los dioses paganos. Éfeso. Y Pablo pudo levantar una iglesia allí que dio fruto. Pero hablemos de David. David está metido en la cueva de Adulán, donde la gente que está ahí son los enlutados, los afligidos, los endeudados, los depresivos. Y nadie quiere. Mire, yo quiero hasta ponerme de pie con esto.